Presentamos Trocha Abierta. Muy buenas tardes, amigos oyentes de esta emisora prestigiosa KW Continente, donde usted escucha nuestro gran y famoso programa número 1 en la franja de la tarde, Trocha Abierta. Bienvenidos a todos nuestros oyentes que nos acompañan día tras día a través de estas ondas hercianas y que nos siguen a través de las redes sociales como YouTube, Instagram, Spotify, a través de nuestra cuenta Trocha Abierta Panamá. Bienvenidos todos, aquí estamos una vez más el doctor Jorge Gamboa Arosemena con nosotros. Saludos especiales para todos los radioescuchas. Igualmente de la provincia de Herrera, el licenciado Mélito González Rodríguez. Saludos a todos desde Chitré para los multiversos en la era Mulino. Para ver si se afina Mulino. Y este es su amigo Agustín Sosa Peñalba, el Santo. Así como me han tildado ahora, ya no soy el chino macaco, ahora soy el Santo. Oye, San Agustín, cambiate de categoría porque estás mejorando. Ya voy mejorando, porque ya voy tocando casi el cielo ya, básicamente. Bueno, el dictador no sé qué le habrá pasado, no ha dicho nada, no ha aparecido, no sé, ¿será que por ahí estaba llegando? ¿Será que se le pegó la sábana? ¿Será que tiene alguna cita médica? No me ha confirmado ni me ha dicho que no iba a entrar, pero por ahí entrará. No hay problema, aquí estamos una vez más, amigos oyentes. Como dice el dictador, la mesa está servida. Doctor Gamboa o Melton, iniciamos. Comentaba antes de entrar a cámaras, micrófonos, que la situación que se ha estado revelando en los primeros 5 días hábiles del nuevo ejercicio gubernamental, no solamente en el Ejecutivo, sino en el Legislativo y en los regímenes municipales, es la corruptelas que afloran por todos lados. Entonces me pregunto yo y le pregunto a Mélito, que es el que está encaminado por profesión a tener más conocimiento, ¿cómo se podría procesar a tanto pillo? ¿Habrá recursos en las instituciones tales como el Ministerio Público, como la Contraloría, que tendría que hacer las auditorías, y después en el órgano judicial, en los jueces que tendrían que procesar a estos individuos? Yo siento de que es un tsunami lo que nos ha caído o se nos ha revelado. Lo teníamos pensado, pero verdaderamente es exagerado. Además, Mélito, si hubieran el personal y los recursos para hacer las investigaciones, oiga, la Contraloría es confiable, oiga, el Ministerio Público es confiable, oiga, el órgano judicial es confiable para procesar a tanto pillo. Habría que hacer una mega joya nueva. No sé, Mélito, ¿cómo lo ves? Bueno, la primera dama ya dijo que iba a hacer una cárcel nueva de mujeres, pero lamentablemente creo que se necesita como 3 o 4 para todos los que van a salir o deben salir detenidos de las instituciones públicas. Aquí lo habíamos dicho y redicho y reiterado a cuantas innumerable cantidad de veces que el nuevo gobierno se iba a encontrar con un campo minado. Esto es lo que yo le llamo un campo minado. ¿Por qué? Porque el que va a entrar, si no anda con cuidado, le va a caer la teja a él de todas las delincuencias o la sinvergüenzura, la maleantería que hicieron durante los 5 años estos infames del PRD. Definitivamente que no hay confianza en la Contraloría, pero estos procesos no se instruyen, que es el término, instruir el expediente, no se instruyen en un día, no se concretan, no se terminan estas investigaciones en un día. Si inician, por ejemplo, la otra semana, 15 días, un mes, 2 meses, las investigaciones, recordemos que el nuevo sistema penal acusatorio tiene un periodo de investigación, ¿verdad? De preinvestigación, que puede demorar 1 año. Posteriormente viene lo que formalmente se le llama el periodo de investigación, que son 6 meses, generalmente, a menos que la causa sea compleja, que donde se puede extender un término definido e indefinido. Entonces, en estos casos, definitivamente ya no creo que cuando ya haya alguna luz al final del túnel de cada uno de estos entuertos delincuenciales del PRD, el Contralor esté allí. Yo creo que ya el Contralor estará fuera del puesto y es necesario que los que entran, aunque ya yo lo veo en la figura del procurador o algunas acciones que da la impresión de que se quiere congraciar o recibió órdenes del jefe directo de decir esto y esto y esto, que me tengo que congraciar yo también y quedar bien con las nuevas autoridades, ¿no?
Esto se ha dado siempre, señores. Yo no estoy inventando ni descubriendo el agua tibia, ni inventando la rueda. No. Sencillamente, esto es lo que siempre pasa gobierno tras gobierno. La diferencia entre Varela y Nito es que era lo mismo. Solamente hubo una sucesión de la misma gente del poder y cambiaron algunas figuras, porque ellos trabajaron juntos para darnos los peores 10 años de la historia de Panamá. Y doctor, usted bien lo había dicho, para luego determinar o agotar este tema, ya llegó por lo menos Mayer Mierrachi, dio unas declaraciones, encontró las famosas, que lo habíamos dicho aquí, también cansado de decirlo, las planillas cashback. ¿Qué son las planillas cashback? Lo devolvemos y lo repetimos, pues para que estemos claritos. Las juntas comunales, generalmente manejadas por los dipurratas, los diputados, que ya imagínate cómo ando enredado con tanta maleantería y ratonería, se manejan entre sí, el diputado consigue la partida, la ejecuta a través de este infame, ¿cómo se llama el asunto paralelo, no? La descentralización paralela. Sí, te voy a conseguir 20 millones, te voy a conseguir, bueno, no tiene que ser tanto, 1, 2, 3, 10, 20 millones. Y esa plata se va a través de una partida, y esa partida entonces vengo yo y hago planillas, ¿no? Y te meto, voy a meter fulanito, a menganito, a Perencejo, a Tim Marín de Doping Way, quítate que ya no fue. Y después que lo pongo a toda esa gente, a Songo le dio a Morondón, como lo todo eso. Entonces, cuando voy a darte el cheque, por ejemplo, Borondongo, te tocó un cheque de 2,000, pero de ahí lo cambiamos, tú te coges 200 y yo me meto 1,800 al bolsillo. Esas son las famosas planillas cashback y así se han enriquecido, así se han robado infame y perniciosamente los diputados de nuestro país. Y eso lo sabe Nito Cortizo, eso lo sabe y digo, no hemos agotado el tema de lo que se está encontrando en las juntas comunales, ¿verdad? Estos delitos. Pero ahí ya salió que antes de dejar en la prensa del día, déjame ver que tengo aquí el diario La Prensa del día, por eso que yo sigo con este paquín, aunque a muchos no les guste, el domingo, el día de ayer, dice, antes de dejar el poder, Cortizo pidió a la Nati tierra frente al mar. Nito Cortizo es el perfil del tristemente célebre Dolores de Garganta Aristides Roy. Ese es el perfil. El PRD tiene unas momias, ¿no? Momias sagradas, no son vacas sagradas, momias sagradas que se perpetúan en el poder porque son parte del pillaje y permiten y ven, ellos ven pasar los millones y miran para un lado y se hacen los impolutos, los santos. Son las momias sagradas del PRD que tienen una función de poner una cara bonita o una cara de, bueno, ya ellos no están tan bonitos, pero poner una cara de que la gente los ve medio bien, pero no, señores, son sepulcros blanqueados, como bien dice el Evangelio. Jesús se lo dijo a los fariseos, son fariseos, sepulcros blanqueados, que dan apariencia de un montón de cosas y no lo son, señores. Así que bueno, esta es la realidad de nuestro país. Va a ser difícil ante tanto pillaje, porque por eso digo, esto es campo minado. Ante tanto pillaje va a ser difícil que toda la Contraloría, que todo el Ministerio Público se sume en esta causa de encontrar y tratar de condenar a todos estos pillos que durante, no 5, 10 años, todavía hay casos pendientes que tienen que seguir del gobierno de Varela, pero el problema es la prescripción, ¿no? Así que yo allí vamos a ver hasta dónde estira la cuerda y hasta dónde Mulino puede poner los puntos sobre las IES, designando un procurador que de verdad tenga los pantalones, porque el primero que puso Nito salió por la puerta de atrás, huyendo, callado, y bueno, ya yo dije que hasta pudo haber sido amenazado de muerte. Aquí se han dado últimamente desapariciones forzadas, ¿verdad? Hay personas que desaparecieron y bueno, nadie dice nada, aquí no pasa nada, ¿no? Y por otro lado, el que llegó, yo insisto que es un mandadero también como Nito Cortizo. Mira, pongamos el ejemplo de que hubiesen los recursos, hubiese el personal para investigar a cada caso que haya existido, que exista. Si no hay voluntad política para que eso se dé, de nada sirve que haya lo que tenga que haber. El problema aquí es que aquí hay un círculo que bien se ha dicho, Vox Populis, de que cuando yo salgo y tú entras, por favor no me molestes, y cuando yo entro no te molesto.
Y ese es un caso que se ha dado en este país a lo largo de nuestra historia, porque la clase económica pudiente y política se ha encargado de decir, tranquilos, somos una mancuerna, no va a pasar nada, nosotros vamos a arreglar la justicia, nosotros vamos a hacer que nos investigue, y eso ha pasado a lo largo de nuestra vida republicana y más se ha acentuado para este tiempo porque tenemos tecnología que nos muestra las cosas que están sucediendo en este país. Y como le decía yo a Gamboa antes de iniciar el programa, le decía, ¿de qué vale que tú me hagas la carretera? ¿De qué vale que tú me hagas un hospital? ¿De qué vale que tú me hagas el tren Chiriquí-Panamá? ¿De qué vale que tú hagas tantas cosas que pienso que Mulino la va a hacer? En esa parte yo estoy claro. Si no hay justicia para el país. No justicia social, ojo. Vamos a hablar de justicia, es aquella donde tú llevas a juicio a personas que han robado en este país y que uno lo vea como ciudadano, verlos presos, pagando su cana y no solamente eso, sino devolviendo el dinero que se ha robado. Con una multa, como he visto la jueza que ha condenado a varios ciudadanos donde le ponen multas millonarias, de la misma manera hacerlo. Pero aquí no hay voluntad. Mira, uno de los primeros actos que hizo el presidente Mulino fue aquel decir en su primera sesión del Consejo de Gabinete era que iba a ser transparente. Me pareció muy bueno y atinado. Pero la pregunta es, ¿por qué no dijiste algo que el ciudadano está pidiendo, que desbloqueen esos 10 años que Nito se bloqueó para efecto de que no le pase nada en 10 años y como tú dijiste, Mélito, haya prescripción de algún tipo de delito que no se pueda hacer? De la misma manera, yo no entiendo cómo esta justicia nuestra, con un tema que tiene más de 10 años, el tema de Odebrecht, que ya todos los países latinoamericanos y del mundo entero, amén, han ya resuelto lo de Odebrecht. Aquí se dio hasta el 25 para ver si llamamos a juicio. Y en el 25 vienen los abogados astutos, entre comillas, y decir prescripción del delito. Y al final tú vas a encontrar a ciudadanos señalados, ciudadanos que dijeron que nunca habían recibido un centavo de Odebrecht, nunca en su vida, y que hoy se refugian en algo que decían, yo jamás me voy a meter en una situación para que él se tenga que decir, y muchos, a mí no me han acusado de nada. Y entonces, la prescripción para mí no es un tema que me dice a mí si yo soy inocente o culpable. Es un tecnicismo que se ha creado para sinvergüenzuras, porque para eso se ha creado. Si lo vemos objetivamente, esa normativa tiene un sentido real, pero sabemos que eso lo usan y como artimaña política y no política para soltar a personas. Y yo no me asombraría de que el otro día dijeran, no, vamos a subirlo para el 26, ese juicio, que con el título que le ponen que es complejo. Oye, han desenredado todo esto a nivel mundial, todos los países lo han desenredado, los gringos le hicieron 2 patadas, le metieron la multa a Odebrecht, otros países han metido presos y aquí en Panamá no ha ido preso ninguno, que posiblemente en el 2026. ¿Qué me indica eso? ¿Qué me indica todo esto? Que mientras no haya voluntad de parte de las autoridades, iniciando por el señor presidente hacia abajo, simplemente no va a pasar absolutamente nada. Entonces mañana los canales de televisión, y ojalá no lo tenga que tener yo aquí al frente de este programa, decirle, honorable ex diputado, honorable ex presidente de la República, porque yo no voy a caer en esa jugada para decirle esa palabra que le cabe grande a cada una de esas personas. Aquí la honorabilidad ya no existe en este país en el término político, no existe, y en el término civil también, porque para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor, y aquí no vemos a nadie de ninguno de los bandos presos, porque aquí simplemente se manipula la justicia como le da la gana. Entonces, ¿cuál es la verdadera justicia? Es aquella que llega a tiempo y que hace que pague cada ciudadano que ha cometido una falta en la cárcel o como de lugar. Sin embargo, hoy tenemos una causa después de casi, pudo haber sido 7 años, una persona muerta, para que le dijeran no hubo nada con tu papel de Panama Paper y todos los 28 salieron absueltos. Pero fíjate, en ese caso, Agustín, yo recuerdo que Ramón Fonseca Mora dijo que todo lo que los estaban acusando a ellos, o de todo lo que lo estaban acusando al bufete Mossack Fonseca, lo hacían todos
los bufetes de la República de Panamá. Pero si eso es así, ¿por qué no abrieron causa contra otros? ¿Será que el efecto dominó se iba a arrasar con toda la estructura financiera también? Porque entonces necesitaban el instrumento banca para hacer los traslados de partida e ir encubriendo los fondos que dolosamente o digamos cuestionadamente pasaban de un lado a otro en el mundo. Entonces, para mí, como tú dices, aunque aquí hubo ya sentencia de que fueron declarados no culpables o inocentes o que no son que no cometieron el delito, que no hubo delito. Entonces yo digo, toda la parafernalia que se armó diciendo de que sí y que los iban a procesar, y cuando Fonseca Mora anuncia de que si eso lo hacemos todos, tal vez ahí, pensando mal, se frenaron, oye, si condenamos a uno hay que condenarlos a todos, y no solamente a los abogados que se dedican a estos negocios nacionales e internacionales, sino al sistema financiero nacional, ese bendito centro financiero internacional. Yo tengo una pregunta, o a los dos le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo duró Martinelli de haber salido del poder y su gente para que comenzaran a procesarlo? Ni 3 años, ¿eh? No, eso fue inmediato. En los primeros 6 meses del gobierno de Varela ya comenzaron a actuar. Sale Varela, ¿cuánto demoró lo de él y todavía no ha pasado nada? No ha pasado nada, definitivamente. No, es que Martinelli rompió, tú lo dices, ¿no? Martinelli rompió una costumbre. ¿Cuál era la costumbre? Y la costumbre era de mafiosos. Yo no denuncio lo que tú hiciste porque ese instrumento que tú utilizas para llevarte fondos públicos, para estafar, para coimear, para hacer cualquier delito de orden económico, definitivamente si lo denuncio ya no lo puedo usar o se me dificulta. Entonces mejor es no hacer olas para poder seguir todo el mundo cogiendo. Sí, perdón, para no seguir, y hay cosas que me van quedando, quiero aclarar. Claro que eso es un elemento, yo no lo voy a negar, ¿no? Yo no voy a negar, y lo he dicho y lo reitero y lo sustento. Martinelli rompió con una tradición política de una continuidad y una negociación de presidente a presidente para precisamente que todo el mundo quedara calladito, quieto y no investigara. Eso es evidente. Pero en el caso específico, ¿verdad?, de algunos delitos de los cuales se les acusó en su momento y se acusa a Ricardo Martinelli, obedecieron a situaciones nacionales e internacionales y escándalos nacionales e internacionales. Recuerden que surge el tema de Odebrecht a nivel mundial. Eso no fue solamente aquí en Panamá. Y eso está relacionado de cierta manera con el tema de los de los papeles de Panamá, que paso a explicar con lujo de detalles lo que se dio, porque ahora todo el mundo, que no había delito. Ok, sí, está bien, no había delito, y eso en su momento lo habíamos explicado, no aquí porque todavía no estábamos nuevamente en este programa, sino que lo habíamos dicho por las redes sociales. En Panamá, el hacer las famosas, ¿por qué usted dirá, por qué se llama Panama Papers? Los papeles de Panamá, porque existen a nivel mundial y principalmente en Estados Unidos y Panamá unas compañías de papel o paper companies que son lo que se llaman negocios offshore. ¿Qué significa esto? Yo hago una sociedad en Bahamas, Gran Caimán, bajo las leyes de esos países, pero realmente los dueños de esas sociedades operan en otros países. Lo mismo hago con Panamá. Recuerden, y vuelvo y lo repito, recuerden que uno de los nombres, aparte de que habían allí príncipes, mandatarios, jugadores de fútbol famosos, aquí se mencionó hasta Messi en los papeles de Panamá. ¿Qué significa eso? Que se hacían sociedades se hacen, no se han dejado hacer, no crean que ya eso paró, no. Se hacen sociedades que se llaman offshore. Supuestamente son bajo otras jurisdicciones o de dueños de otras jurisdicciones, y la hacen bajo la legislación panameña. ¿Y qué se hace con esas sociedades? Lavar dinero. ¿Cómo es esto? Ok, bueno, vamos a darte un ejemplo. Perico Las Palotes vive en Francia, en París, ¿no? De ahí viene el tema de París con Panamá y las peleas. Yo vivo, el Perico Las Palotes es el delantero principal del París San Lucas,
para no decir el otro, que es el mejor equipo de Francia, y le vamos a pagar una empresa, vamos a poner una empresa de Bangladesh o de donde sea, pues, quiere financiar o quiere publicitarse a través de ese deportista y le va a pagar 30 millones o 40 millones al año. Pero como la Francia se queda con la mitad o más de la mitad de esas ganancias, yo le digo a la empresa o mi representante o el representante de este señor jugador, Perico Los Palotes, le dice al que va a financiar, le dice, ven acá, mejor vámonos con Panamá, que allá yo puedo hacer esto y allá no me cobran impuestos y ahí yo me quedo con los 40 millones al año. Ábreme una sociedad de papel offshore y que funcione en Panamá y ahí yo deposito, la empresa te va a depositar y va a donde una firma de abogado, le hace el asunto y le dice, ven acá, vamos a mandar 40 millones al año. Ok, no hay problema, me voy entonces al banco, el abogado, ¿no? Se va al banco y le dice, mira, esto es una negociación así, no hay ningún problema, manda los 40 millones, el banco, vamos a poner el Banco Nacional, los bancos, vamos a poner el banco de, no sé, no va a poner de Marte, ¿no? Para no herir susceptibilidades. El Banco de Marte dice, como no, eso yo veo una transacción totalmente legal, ¿ya? Hasta ahí todo es legal. Pero cuando explota el tema de los Panama Papers, los papeles de Panamá, es una filtración de unos discos duros supuestamente que le robaron o alguien astutamente sacó la información de una de las oficinas de la empresa que se le hizo una película, que para mí la película más bien fue una apología. Ellos demandaron supuestamente a la empresa, perdón, a los que hicieron la película, pero para mí fue una defensa. Cuando usted ve esta película, ahí dicen clarito, esto se hace en todos lados, no sé qué, y dan como una justificación del por qué se hacían este tipo de cosas. Véanla, los invito a verla, eso creo que lo pasaron por Netflix. Los invito a ver esa película para que tengan una idea de cómo es que opera y por qué operan estas famosas compañías de papel o paper companies. Y en Panamá no es delito, pero sí puede haber delito en Panamá cuando hay otro tipo de figuras, como el lavado de dinero. Ahí es donde viene la situación. Si se demuestra que se utilizó dentro de la jurisdicción panameña para lavado de dinero, ahí es donde viene el problema. Porque en Panamá sí hay delitos de financieros, de lavado de dinero, lavado de activos. Entonces, quería poner eso en perspectiva. También quería ver el tema, rapidito, el tema de aclarar el tema de la prescripción. Miren, el derecho penal nace como una defensa para las personas que en su momento se veían en un sistema que no se le podía ni siquiera llamar un sistema penal, en el cual no habían garantías ni derechos y a cualquiera señalaban, fuiste tú, lo agarraban y lo ejecutaban, ¿no? Entonces, ante esas arbitrariedades, donde no había respeto a un contradictorio, donde no había de respeto o derecho a la defensa, donde no había una serie de garantías, se crea el derecho penal. Surge el derecho penal como una protección para todos nosotros, porque el día de mañana vienen aquí, me acusan de algo, me llevan, me meten en el cárcel y me mandan un juez y dicen, tú eres culpable, caso cerrado, ¿no? Entonces ahí no hay garantía y me pueden acusar y me pueden condenar y me pueden meter preso, inclusive en los países donde hay ejecución, ejecutarme, como en la época donde el derecho penal era lo más seguro, que se pululaban las ejecuciones de las personas y a veces eran venganzas privadas, ¿no? Venganzas de la persona que te acusaba, te señalaba como un testigo. Entonces empieza a surgir el derecho penal como una defensa. La prescripción es parte de eso, es parte de esa defensa de las personas. No es con el derecho de ser los impunes. ¿Cuál sí es el problema? El problema es que tenemos diputados que se dedican al crimen, que aprueban leyes, que bajan los términos de prescripción a 3 años, como lo han venido haciendo, y verifique usted en qué periodo se bajaron esos términos de prescripción, para que cuando salgan, prácticamente, si salen, porque si se quedan, son más impunes todavía porque lo juzga la Corte y la Corte como que no le gusta mucho hacer ese trabajo. Miren cuántas veces se ha juzgado aquí un diputado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces ellos no están, la Corte no está para eso. No está para eso y además como la Asamblea también juzga a la Corte, entonces hay un pacto de no agresión. Tú no me tocas, yo no te toco y aquí todos estamos felices, ¿no? Entonces esa es la realidad. Pero la prescripción es un derecho, una garantía que tiene la persona, porque si me abren el proceso hoy y no encuentran cómo juzgarme y pasa el tiempo, oye, ven acá, ya fueron 3 años, fueron 5, bueno, no 3, porque eso es una, con el caso de los servidores públicos es una aberración jurídica, una barbaridad. Pero vamos a ver otros casos, pues privados, otro tipo de cosas, robo, hurto, estafa, homicidio. Pero, Juanito, lo que tú dices
en papel se oye lindo, se oye hermoso, tienes toda la razón y no voy a refutar lo que estás diciendo en cuanto a la prescripción, pero aquí se ha usado como instrumento de ilegalidad cuando tiene que ver con la clase política, sobre todo. Sí, por eso, perdón, para terminar, por eso explicaba que no es la prescripción como figura jurídica, es los pillos que ponemos de diputados que han bajado los términos de prescripción muy convenientemente para los casos de corrupción de los servidores públicos para salir impunes. Eso es lo que he dicho. O sea, no es que la figura, imagínate, o sea, bueno, para que pongamos... No, yo estoy de acuerdo contigo, Meli, yo estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo lo que estás diciendo. Estoy siempre lo digo que yo, es lo que tú dices. Se ha prestado para una situación delincuencial y aquí hay ciudadanos políticos que se jactan la boca llena de comida diciendo que a mí no me ha pasado nada. Pero ve acá, pero si lo tuyo prescribió. Sí, pero es que, bueno, porque no hicieron las cosas correctamente y yo tengo ese derecho. Sí, tienes el derecho, sí tienes el derecho. Pero eso es una sinvergüenzura porque a un ciudadano tú no le puedes decir como tú has recibido ese beneficio, que eres culpable o inocente cuando aquí la corruptela está a la orden del día. Y eso es lo que hay que corregir en este país. Yo no puedo entender que después de tantos años el tema de Odebrecht todavía lo subamos un año más, hasta el 2025. Sí, otra cosa, también para tenerlo en cuenta, el tema del caso de Brecht. Y para terminar la prescripción, hay delitos que no prescriben, ¿eh? Los delitos de lesa humanidad, el homicidio, hay delitos que no prescriben, así que por ese lado también estamos bien, ¿no? El tema entonces de Odebrecht, el problema también es otro, que hay una fórmula para suspender la prescripción, ¿verdad? En el derecho sistema penal antiguo era el llamamiento a juicio, cuando ya había llamamiento a juicio, venía el asunto ya se suspendía la prescripción. Actualmente se suspende con la imputación de cargos. Una vez se haga la imputación de cargos, el juez comunica inmediatamente que se suspende la prescripción. Y de esa manera, entonces, hecha ya la imputación, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, que no hay prescripción porque ya se suspendió con la imputación la prescripción. Así que quería aclarar esos temas porque entonces se piensa que la prescripción es una figura que se creó. No. Lo que se creó en Panamá es bajar por los diputados, bajar los plazos de prescripción en casos muy puntuales como el que los afecta a ellos, que es la corrupción de servidores públicos y el peculado y otras cosas. Y pregúntense, vuelvo y repito, pregunten qué periodo fue, averigüen qué periodo fue que se bajaron a 2, 3 años los plazos de prescripción en esos temas, Esos argumentos dentro del ámbito legal definitivamente fueron manipulados, hechos, torcidos, hecho la ley, hecha la trampa por los politiqueros que están en puestos claves para tomar, modificar las acciones y la redacción de las normas. Entonces, como Agustín ha estado diciendo siempre, voluntad. Si no hay voluntad del que en un momento rige la cosa pública, ya sea en el ejecutivo, legislativo, judicial o en los regímenes municipales, no va a ocurrir gran cosa. Van a cumplir y van a mentir porque van a dejar espacios para que se escapen los pillos. Entonces, definitivamente que aquí es política la solución. ¿Y cómo es política? No es que tiene que haber una revolución y tomarse el poder por las armas o no sé cómo, sino que el ciudadano entienda que su principal responsabilidad es propiciar un Estado funcional, que todas estas teorías bien elaboradas, porque no es que lo que ha explicado Melito no tenga sentido, sí lo tiene, pero que con los que aplican las benditas normas o los benditos procesos generan lo contrario. Entonces sí, el ciudadano tiene que entender que no puede delegar en gente que tenga la más mínima sospecha de que ha sido pillo, de que puede haber sido pillo, de que está colaborando con los pillos, que lleguen a los puestos públicos. Pero lastimosamente, o mejor dicho, lastimoso no debe ser, lamentablemente, los ciudadanos delegan y delegan por emoción en individuos que ya han dado muestras de que no son confiables. Entonces, allí es donde el Estado panameño, la nación panameña organizada como Estado, no está funcionando adecuadamente y por eso tenemos 1 millón de pobres o extremadamente pobres. Nos ponemos a pensar,
pero se robó $1 millón. Ese ladrón es más ladrón que el que mató en un asalto, porque con $1 millón ustedes vieron cuántos médicos no han podido ser nombrados y ya terminaron su formación universitaria. Casi 300 médicos no han podido ser nombrados porque no hay presupuesto. ¿Por qué no hay presupuesto? Porque maleantes de los gobiernos anteriores han ido depredando el erario. Y entonces, ¿quién mata más? ¿El maleantito que se mete a una casa? Sí, bárbaro, animal, bestia, y mata a los moradores de esa casa, o el maleante que se hizo rico a punta de algún chanchullo. Para mí, ese es maleante. Los dos son maleantes, definitivamente, pero el otro es peor, porque encima tenía más oportunidades de no hacer lo malo, porque tenía un poco más de instrucción, de orientación, de contactos que lo deberían haber llevado por el buen camino y no ser sepulcros blanqueados, como mencionó Mélito del Evangelio. Entonces, aquí es donde los panameños, por eso yo digo, todos somos culpables. Lamentable, pero así es. Entonces, ha llegado el momento ante esta estrellón con la pared de la corrupción, de que por todos lados aflora corruptelas del gobierno que sale. Y mira, hoy, 8 de julio del 2010, la ley Chorizo generó varios muertos en Bocas del Toro y lisiados, y nos olvidamos fácilmente de eso. ¿Y quiénes estaban quién fue el presidente de la asamblea que propició eso? Popi Varela, lo acaban de volver a poner en la asamblea. ¡Qué barbaridad! Mira, era el gobierno de Martinelli y era el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, y era el director del Senafrón, que fue el que intervino, el señor Fran Ábrego. No los estoy señalando de responsabilidad penal, pero por lo menos moral sí la tienen. Entonces, esas personas deberían hacer un acto de contrición, decir, soy culpable porque no actué correctamente, porque no tuve la voluntad política de la búsqueda del bien común de evitar esas situaciones. Entonces, yo nada más que lo dejo allí. Todos somos culpables porque olvidamos, no analizamos, no calibramos, no ponemos en la balanza las situaciones. Vamos a ver si aprendemos alguna vez en este país. ¿Cuál es el mayor flagelo que existe en estos tiempos modernos nuestros? Llámese la democracia cuando entramos después de la invasión norteamericana y que se fue agravando paulatinamente, que hoy en día es un descaro. Cuando tú compras tierras a 1 centavo, es la corrupción. Cuando terminó el gobierno dictatorial por medio de la invasión norteamericana, ¿cuáles fueron los casos que se llamaron a capítulo básicamente de inmediato? El caso Hugo Espadafora y el caso del Padre Gallegos. Sí, pero eso no se ha cerrado. Eso desde muchos años no se ha cerrado, la dictadura no se ha cerrado. Pero los casos que se cerraron, Espadafora, caso de Giroldi con la matanza del 10 de octubre, que se cerraron, ¿verdad? Fueron muy llamativos esos eventos que se hizo justicia, bien o mal se hizo justicia. En el caso de Espadafora, bien o mal se hizo justicia a los militares. Noriega pagó sus consecuencias producto de eso mismo. ¿Por qué nosotros todavía no podemos, en este momento, hoy, vamos a poner que ayer, el 5 de mayo del 2024, fue la invasión de la democracia? Vamos a poner en ese punto así, en ese contexto. ¿Por qué no se puede hacer las cosas ya básicamente tan rápidas como para poder decir, bueno, ahí por lo menos veo que estamos entrando en la línea? No significa que tenemos que dar prioridad a ese tema, pero el caso de la corrupción es un tema que es palpitante, que fue una de las causas de lo que sucedió finales de octubre del año pasado con noviembre, con relación que el detonante fue la minería. Pero ¿cuál era el grito a Vox Populis de toda la juventud en aquel momento, y que yo participé de esas marchas igual? Fue precisamente la corrupción. Y ahí es donde tenemos que nosotros enfocarnos. Y eso que dice Mélito, volver a subir los tiempos, y que en los actos de corrupción, donde se olfatee que actos de corrupción contra el erario público no deberían prescribir tampoco, al igual que el de lesa humanidad, sino mantenerse en el tiempo. Pero estas figuras, como bien lo dije hace un rato, se prestan y se hicieron para tapar a sinvergüenzas. Por eso que aquí el único pendejo por haber roto los códigos de silencio, de estar preso y todo lo que está viendo todavía el día de hoy, fue Martinelli.
Ahora, la pregunta que yo me hago, ¿fue el único carnívoro del Estado panameño? ¿Fue el único que dejó de comer vegetales y comió carne? ¿Fue el único que descubrió que en el Estado panameño o con el Estado panameño se podía hacer dinero ilegal? ¿Fue el único que descubrió que los sobrecostos no existían y él los inventó? ¿Fue el único que movió dinero a los lugares estos de offshore en islas que yo conozco? Y hay una isla que es British Virgin Island, yo la conozco, que allá los bufetes de abogados panameños cerraron después de Panama Papers, cerraron su oficina allá. Y te lo digo porque yo fui allá y yo los veía en la oficina, y después cuando vino Panama Papers, yo le pregunté, ¿qué pasó aquí? No, se fueron, después de Panama Papers se fueron todos, porque era una isla offshore. ¿Será que eso lo descubrió solamente Martinelli? ¿Será que el único lavador de activos fue Martinelli y sus hijos? ¿Será que él es el único que ha hecho o descubrió el cashback? ¿Será que él es el único que metió botellas en el gobierno panameño? ¿Será que él inventó sociedades anónimas para crearla para darle realmente a otra persona algún tipo de licitación que era el predilecto? ¿Será que era el único que tenía ungidos dentro de las posiciones como la Corte Suprema de Justicia? Él es el único que supo todo, el único que descubrió. Porque si él tiene esa magnitud de descubrimiento, oye, pongámoslo al presidente de la República, ¿no? Porque algo va a ser diferente y bueno. Ah, bueno el sarcasmo, muy bueno el sarcasmo. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, aparte de que Martinelli también a veces comete errores, como cuando dijo, yo tengo el dossier de todo, ¿no? Estupidez grande. Y ese dossier lo conocía todo el mundo. Él no descubrió eso lo conocía todos los gobiernos. Sabe el pedigrí de los panameños, de todo el que quieran saber, lo descubren, lo saben. Sí, bueno, yo expliqué que el sistema de seguridad le informa al presidente, por aquí se está moviendo esto. Ahora, el presidente lo que tiene que llevarlo es un hermetismo y no que no salga la opinión pública cuando el Ministerio de Seguridad le dice, hey, a este hay que perseguirlo porque está llevando este tema, así que pide una solicitud a la Procuraduría que vamos a investigar, levantar teléfono y todo lo demás. Entonces fue la estupidez del tipo, porque para una cosa pudo haber sido inteligente, para otra cosa pudo haber sido bruto, pero lo que yo quiero encajar todo esto es, o sea, nadie más ha sido corrupto. Pero es que el pueblo panameño que ha beneficiado con el beneficio de la duda, valga la redundancia, a Martinelli y su grupo, definitivamente que es culpable, es lo que yo estaba llamando. No es Martinelli el culpable, somos todos que hemos permitido que esas cosas se siguieron dando con Varela, con Nito, y pareciera que con la señora Ronald McDonald en Panamá Oeste se van a seguir dando. Entonces, ¿somos culpables o no somos culpables? ¿Sabes cuándo nosotros vamos a ser culpables, Gamboa y Meli? Yo pienso, cuando comencemos a ver que la justicia es verdadera y real. ¿Qué significa esto? Que tú vas a ver a fulano de tal preso, a mengano preso, y se fueron 15 del gobierno anterior preso, 10 que ya están en investigaciones, y como ellos quieran es que volverse a montar, la gente va a decir, tú eres un ladrón. Pero mientras tú digas y salga la pública, ¿de qué me están acusando a mí? Búscame un indictment que me diga que me están acusando a mí. Ah, pero acuérdate que pasó esta. Espérate, pero hubo una situación que no se dio porque se prescribió, porque así lo determina la ley y yo tengo que tener ese beneficio como ciudadano, por el cual no me pudieron acusar. Ah, pero eso quiere decir que porque yo no te pude acusar porque se venció el término, yo te tengo que decir el honorable expresidente, honorable exdiputado, alcalde, lo que sea. Es que aquí para que nosotros los panameños, que somos los que cometemos el error garrafal de poner delincuentes dentro del Estado panameño, es que uno pueda entender, hasta que por fin llegó la justicia y ese más nunca por lo menos no irá con nosotros. Pero mientras tanto seguiremos votando por los mismos ladrones. Aquí hay gente en este gobierno, tengo que decirlo de esta manera, que eran buena y parte en situaciones de que tenía que ver en contra del Estado panameño. Y aquí están nombrados. Aquí hay gente que le vende al Seguro Social medicamentos a unos precios exorbitantes y posiblemente sean asesores del presidente, no sé. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo son. Sí, bueno. Mira, ¿de qué estamos hablando? Sí, yo quería seguir el tema de la mea culpa que hace el doctor Gamboa, porque realmente todos de una u otra forma hemos participado históricamente en este país de ese latrocinio, porque le hemos dado el voto a verdaderos maleantes que han llegado a robar. Y bueno,
vamos a seguir la recomendación del apóstol San Pablo, ¿no? El apóstol San Pablo, todos debiéramos leer todos los días Efesios capítulo 4. Si todos los cristianos o los que nos autodenominamos cristianos leyéramos todos los días Efesios capítulo 4, y esa es la importancia de leer la Biblia, porque hay recomendaciones importantísimas, ¿no? Ahora hay una ola de descrédito hacia una literatura, porque es literatura que contiene normas o contiene máximas y, bueno, una gran cantidad de instrucciones para los cristianos y sobre todo el Nuevo Testamento. ¿Qué dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 8? El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de ¿qué? De que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Imagínense ustedes, y que anoten el versículo 28, o sea, Dios nos dice a través de San Pablo, el que roba, que no vuelva a robar. Otra versión le dice el que hurta y no hurte más, el que roba no robe más, que trabaje haciéndolo con sus manos lo que es bueno. No vaya a trabajar en otras cosas delictuales, ¿no? O delictivas, para que tenga con qué compartir o tenga que compartir con los que tienen necesidad. Entonces, definitivamente que el aire fresco que ha llegado a la Asamblea, que ha refrescado al país, pero que a lo mejor ha caído mal en la cara caliente de los dipurratas históricos de este país, ladrones. Antes se le decía los legisladrones, que ha caído mal a los que llegaron con la intención de ver qué se llevaban del Estado. Ese aire fresco debemos replicarlo en las próximas elecciones y buscar, no solamente, como yo decía, Agustín, yo nunca me opuse ni dije que los independientes no tenían chance. Claro que el clientelismo en algunos lugares fracasó, pero en otros se mantuvo. Y si no, no hubieran regresado los expertos en clientelismo a la asamblea de este país. Pero sí refrescar los partidos, y que sí creo que en los próximos años vamos a ver mucho más independientes, porque la gente, la verdad, sabe y entiende que los partidos políticos se han dedicado al latrocinio hasta la fecha. Felicito a los dos diputados del panameñismo que se alejaron de la línea, porque eso representa realmente que yo no estoy aquí. Ellos dijeron, yo no estoy aquí para ser parte de lo mismo y para buscar prebenda, porque el problema es que muchos lo gritaron y lo dijeron en su circuito, no, es que yo voté por porque yo quiero obras para la comunidad. Entonces es un discurso que riñe con el discurso del presidente, es un discurso que riñe contra el mismo discurso de Dana Castañeda. Entonces pareciera que ellos o entendieron mal o se le dijo una cosa de frente y otra cosa en público, ¿no? O tras bastidores se le dijo, ve acá, si votas por mí, acuérdate que yo tengo el poder para darte un montón de cosas, pero si no votas por mí vas a estar en el congelador 5 años y no vas a poder reelegirte y vas a quedar mal con tu circuito. Me imagino que esas son las palabras que usan estos gamonales o estos politiqueros tradicionales, y por lo tanto acuérdate que también tengo comisiones de trabajo, tengo nombramientos, tengo planilla, pero el discurso público es otro, ¿eh? Entonces no sé si hay un doble discurso, una doble moral. Eso lo vamos a ver en los próximos días. Y recuerden que esa presidencia es por un año. Así que puede ocurrir que ante la imposibilidad, vamos a creerle al presidente, de que las obras lleguen a los que se plegaron a la línea de Dana Castañeda, a la imposibilidad de que las obras lleguen, entonces ellos busquen otra alternativa, algunos busquen otra alternativa. Del PRD yo no tengo esperanza, porque los que ahorita detentan el poder dentro del partido responden al PRD histórico que viene de Noriega hacia acá y que han quedado pues como resabio de esa corruptela, y lo que han hecho es clientelismo puro y duro para mantenerse en sus puestos, para llenarse los bolsillos. Y ahí estamos el ejemplo de Nito Cortizo, pues que ayer sale en la prensa que lo último que hace por el país es pedir 1 hectárea, 2 hectáreas, no sé cuánto, y que está relacionado con todas esas inversiones de carretera, que yo no sé si esas son las que están destruyendo, ¿verdad? Nuestro país, que el mismo Nito la manda, dame la carretera, destruye el país, dame esta finca. ¿Y cuánto va que se la dan? Bueno, ¿cuánto va que la compra? Así es. Oye, bueno, yo decía, Milito, yo decía tras bastidores que el problema es que cuando tú tienes posesión de un terreno y tú pides en compra ese terreno y
cumples con lo que le dice la ley, no vas a tener ningún impedimento. Sí, Mélito habló del refrescamiento, los vientos de aire fresco que llegan por la asamblea. Mira, hay que destacar que Betseray Richard estaba hoy en uno de los canales de televisión diciendo que la bancada Vamos decidió completita por unanimidad el subsidio o el financiamiento postelectoral, donarlo a lo que no podían, pero la intención es esa, donarlo al Instituto Oncológico Nacional, que no quieren quedarse con un real, no quieren usar un real de esos fondos públicos. Entonces, esto es encomiable, sí, aunque no coincida con la estructura legal que ahora mismo diseña el uso de esos fondos, pero hay una intención que hay que aplaudir. Es más, ellos como diputados que hacen leyes, ojalá pasen la ley para modificar esa ley que decía por dónde tenía que irse el subsidio. Es más, deben rebajarlo, deben supervisarlo, deben ponerlo al mínimo. Elimínalo. También pueden eliminarlo, definitivamente. Estamos en un momento en que el Papa tiene que ser más papista y el rey tiene que ser más realista. Tenemos que, si el flagelo es la corrupción, la honestidad debe ser la línea, la luz, el faro y en grado superlativo demostrar con el ejemplo que quiero ser honesto, que quiero alejarme de la corrupción, y el pueblo respaldar a esos diputados de aire fresco en la asamblea, el pueblo respaldar a los nuevos pinos que en los partidos deben estar surgiendo como contestatarios de la vagabundería de las directivas de los partidos. O sea, es una cuestión de que responsabilidad, insisto, tenemos todos. Y no tenemos que pensar en 5 años. Muchos están pensando, no, vamos a esperar en el 2029, en lugar de 20 independientes van a haber 50. No, señores, eso puede ser próximamente, porque el país, miren, señores, va a entrar en caos, va a entrar en conflicto por todo lo que es la administración pública y la administración de fondos públicos. Entonces se necesita un gran consenso nacional y eso se llama definitivamente en política constituir una nueva república, y eso se hace con una constituyente. Ojalá que Miguel Antonio Bernal, que ha sido designado para el cargo de asesor en asuntos constitucionales, que él lo maneja perfectamente, oriente al señor Mulino a que vayamos a hacer en santa paz, sin sobresaltos o con el menor sobresalto posible, una refundación de la República. Mira lo que está haciendo Bukele en El Salvador. Ahora dice que ya tranquilizó la seguridad pública y va ahora contra los pillos que están explotando al pueblo. Tal vez no lo va a hacer no lo diseña dentro de normas constitucionales y legales, pero tiene la intención, ojalá que lo pueda hacer y dentro de normas constitucionales y legales que pueda modificar. Las redes sociales están robando este mensaje. Sí. Robar es delito pero solo para los pobres. Sí. Esta realidad. Y a la clase política, cuando roban, los tratan como reyes y les investigan sus millones. Mira, un anuncio, perdón, permítame antes que te haga el programa, un anuncio. El doctor Silvio Guerra en sus redes sociales denunció el tema de ENSA y las empresas estas, que yo también denuncié en mis redes y lo denuncié aquí. Y el día miércoles va a estar el doctor Silvio Guerra en la Procuraduría denunciando a estas empresas por estafa agravada y por falsedad ideológica. Creo que fue esos los 2 delitos solamente que le escuché. Nosotros hemos anunciado que también vamos a estar en el Ministerio Público de Chitré, acá en Herrera, frente al edificio, en el edificio Visa, frente a Radio Provincia. Él dice, lleven sus recibos, lleven sus cuestionamientos, sus inquietudes, porque esto está pasando. A él le pasó que le metieron un sablazo de $1,000 y pico de luz y pues no entiende por qué, pero él va a poner las quejas. Y sí hay que hacer algo, ya está bueno con estas empresas eléctricas, hay que hacer algo. Así que queda como un anuncio. Mañana quiero hablar un poquito más sobre el tema y ver las distintas aristas, y también quedo pendiente de comunicarme con el doctor Silvio Guerra para ponernos de acuerdo en cuanto a cuáles realmente son los delitos y cómo vamos a proceder ahí.
Sí, Bueno, que queda anunciada para Chitré. estuvimos en compañía con el doctor Jorge Gamboa Arosemena en esta mañana de lunes, esta tarde de lunes, igualmente con el licenciado Mérito González Rodríguez y este servidor Agustín Sosa Peñalba. Agradecerle a cada uno de ustedes oyentes de nuestro programa Trocha Abierta a través de cada uno continente y las redes sociales de YouTube, Instagram y Spotify. Su sintonía, si así Dios lo permite, nos veremos mañana y que el Conde del Vigo también esté con nosotros porque hoy no hemos sabido de él. Voy a llamarlo para ver por qué no se apareció. Voy a hacerle un descuento directo por ser el contable del programa, por no asistir. Así que hasta mañana, amigos, si Dios lo permite. Dios los bendiga a todos. Saludos.